y vamos a comenzar ya hoy día a hilar un poquito más fino con algunos elementos que, por ejemplo, se denominan tooltips, hay unos que son marcadores, vamos a ir revisando ahí a un nivel quizás más de detalle las configuraciones que pueda tener ahí Power BI. De alguna manera lo macro, ustedes ya con lo que ven quizás en el día a día lo pueden técnicamente reconocer, pero vamos a ir viendo quizás algunos elementos que nos ayuden a resolver en base a lo que ustedes tienen como plantilla oficial, ¿ya? O lo que ustedes de alguna manera quieren reportear ahí en línea. Vamos al programa entonces. Yo aquí ya tengo en la clase número 10, que es la de hoy, el template, que de alguna manera le da otro estilo generalmente a una presentación. Es de alguna manera el dibujo de lo que yo quiero mostrar. O sea, yo les dejé ese template porque es una imagen que nosotros podemos cargar y quitar de alguna forma ese fondo blanco. Quizá a lo mejor aquí me faltó el logo corporativo o una imagen de fondo quizás transparentada, pero es técnicamente para darle una ilustración a lo que ustedes pueden de alguna manera ir manejando a nivel de inicio, ¿ya? Entonces, comenzamos hoy día en un principio sin cargar todavía datos, porque tenemos de alguna forma la matriz que nos envió Seba, que es la base de datos para poder generar alguna matriz o alguna gráfica, pero de alguna manera lo que buscamos asociar va a ser hoy día darle otro estilo a tu presentación. Recordar que si yo quisiera esto ocultarlo, en esa barrita que está ahí lo puedo quitar sin problema, si lo quisiera quitar lo puedo quitar sin problema, y si lo quisiera quitar también lo puedo quitar técnicamente sin problema. Generalmente uno aquí tiene panel de marcadores, que de alguna manera te aparece una nueva viñeta, y técnicamente los marcadores tienen que ver con la segmentación y cosas que vamos a mirar, yo creo que en la clase de mañana, en relación a qué es lo que yo podría crear como un marcador. Generalmente son como pausas que yo podría ir generando dentro de una presentación. Yo quizás pueda mostrar en alguna parte un filtro y en otra página no, ir jugando técnicamente con esas variantes que podríamos tener ahí en el tema de los marcadores, ¿ya? Técnicamente la vista de la página, si quisiera el ancho o el tamaño real, ahí lo muestra, que es generalmente 16 2.9, que de alguna forma lo que muestra es una página de 1024 por 768, que sería más o menos lo que tiene una página web en particular. De alguna forma, generalmente esas líneas de cuadrículas que están ahí es para sacar el prepicado y quizás tener un orden en la presentación y poder guiarte. Pero más allá de eso, de alguna forma no nos afecta. Insisto, si quiero activar estos paneles, panel de selección, ahí está, y panel de marcadores que también se ocupa en algunos casos para poder resolver, como decía, alguna agrupación de elementos para poder visualizar de una forma distinta la presentación, ¿ya? Si de alguna manera quisiera ver diseño de teléfono, él también lo adapta a un teléfono, pero ahí quizás estaríamos hablando de otro tipo de, digamos, presentación o un reporte para un modelo de, digamos, tablet o teléfono que de alguna forma se pueda ahí adaptar. ¿Ya? Entonces, en esta opción de vista, podríamos manejar algún elemento adicional que son, por ejemplo, los marcadores o algún panel de selección para técnicamente poder resolver. Lo importante es que de alguna forma nosotros siempre en nuestro elemento de campos, visualizaciones y filtros voy a encontrar técnicamente alternativas. Por defecto, aquí si te das cuenta, no tengo ningún elemento aún, pero de igual manera se ve técnicamente la opción de la brochita que en algún momento revisamos que iba a ser nuestro formato. Entonces ya con el Power BI abierto, sin tener la necesidad, insisto, no tengo ninguna variante, no tengo ninguna hoja, pero yo puedo comenzar a darle forma a mi presentación. Me voy técnicamente al formato y aquí él te va a mostrar técnicamente la información que yo quisiera ver de alguna otra forma de mi panel, técnicamente de mi presentación. Si quisiera ver información de la página, siempre o técnicamente todo lo relacionado a los formatos debiese estar siempre en la figura de la brocha, para los gráficos, para las tablas, para las matrices, y aquí yo podría ir jugando técnicamente con la configuración. Ahí está el nombre de la página, que de alguna forma yo lo puedo cambiar y que es como si yo cambiara técnicamente el nombre de mi configuración, reporte 1, y automáticamente cambia el nombre de la página.
Ahí te das cuenta de inmediato que estamos en las propiedades técnicamente de tu panel que estás técnicamente desarrollando, ¿ya? Si quisiera ver, por ejemplo, información sobre la herramienta o algunas preguntas, técnicamente podría definir algo más, pero es como sobrecargar mucho tu página inicial. Tamaño de página, aquí está, y aquí nos detenemos quizás en un punto importante que son técnicamente lo que yo te comentaba recién. 16:2.9 que equivale técnicamente a 1280 por 720, que digamos es el formato quizás estándar que uno tiene hoy día por la resolución de pantalla, ya quizás el 800 por 600 quedó un poco en el pasado, y las dimensiones de tu gráfica hoy día generalmente apuntan a 1280 por 720, pero de alguna forma yo lo podría personalizar para verlo quizás en algún formato específico que yo quizás necesite reportear. ¿Ya? Aquí de alguna forma es relevante tu ancho, generalmente el estándar es 16:2.9, si quisiera quizás agregar algún elemento como un tooltips, podría ser algo más pequeño para que después yo pueda graficar. Si te das cuenta, 960 por 720 podría ser una alternativa, y de alguna forma Carta te va a dar ahí otra forma de presentación como una hoja, estas típicas blancas que uno quiere imprimir, personalizado, y él te va a dejar ahí configurar técnicamente las dimensiones que tú estimes conveniente. El estándar técnicamente en un formato es 1280 por 720, que es técnicamente el recuadro que él te está representando. Eso de alguna forma, tamaño de página. Si quisiera ir al fondo de página, ahí está. Él me dice, oye, yo tengo color, claro, y si quiero yo colorear el fondo, técnicamente podría dejar eso con algún color. Oye, pero no está haciendo ningún cambio. Ok, vamos a revisar qué es lo que está pasando. Tampoco, listo, la página no está cambiando de color. Voy a volver al valor predeterminado. Y la transparencia tampoco. Listo. Fíjate, pero moví la transparencia y como que me perdió un espacio. Entonces, oye, ¿es el fondo de la página o el papel tapiz lo que yo quiero ajustar? El fondo de la página es el color que queda fuera de los márgenes, si es que yo quisiera manejar algo en esa compilación. Vamos a dejar el fondo de página ahí, ya lo vamos a revisar. Luego tengo alineación de la página, y si te das cuenta, abajo me deja como un borde amplio y está como todo pegado arriba. Es porque la alineación está superior. Si yo lo dejo al centro, técnicamente él me deja la página centrada ya en cuanto a tu configuración. Entonces queda exacta. Ahí está, si lo dejo en superior, fíjate que me muestra un margen inferior, y de alguna manera nosotros podemos adaptar a esa solución nuestra variante. Ahí está. Si quiero volver a lo predeterminado, ahí está, no tengo problema. Tú puedes ir manejando ahí tu configuración según lo que estimes ahí conveniente. Papel tapiz, me dice que es blanco, voy a cambiar el color, ya, y ahí me quedó de alguna forma el papel tapiz de fondo. Entonces, de alguna manera, aquí yo tengo la posibilidad de dejar esto con el color que viene por defecto, pero lo que yo generalmente sugiero cuando uno tiene un reporte, quizás estos colores son demasiado duros para poder presentar. O sea, quizás, claro, lo podría dejar un poco más transparentado o algo más suave, pero de igual manera, igual se ve algo quizás muy sólido el color. Insisto, todo pasa en el tema del desarrollo de la forma que yo quiera técnicamente representar. Quizás a lo mejor me voy con un color en ese estilo, más suave. En gusto no hay nada escrito. Pero lo relevante es que si yo tengo técnicamente una idea de cómo quiero representar los datos, yo puedo agregar esa imagen que yo te mencionaba como template, ahí está, y darle una forma a mi reporte. Ahí está mi imagen. Oye, ajuste de la imagen, rellenar, ahí está, y me dejó como el bosquejo de mi solución. Oye, si yo quiero quitar técnicamente la cuadrícula, fíjate, ahí yo tengo ya mi reporte técnicamente armado. Oye, a lo mejor lo quiero sin transparencia y me da un color base. Quizá a lo mejor lo quiero algo más suave y me da el color. Y mantengo el color naranja quizás de fondo para que de alguna manera él me deje esa línea en cuanto a la configuración. Veamos si ustedes lo pueden resolver. Aquí tengo alternativas, tengo normal, ajustar, ahí me lo ajustó al 100%, rellenar,
técnicamente nos deja el bordecito para que tú lo puedas resolver y técnicamente si lo dejo normal, él me trae técnicamente el tamaño de la imagen. De alguna forma, teniendo ya el contexto, lo podría técnicamente ajustar y que él técnicamente, o con el rellenar, para que de alguna forma nos ajuste estas variantes a lo que tú necesites. Lo que esto busca de alguna manera demostrar es que quizá a lo mejor yo puedo cargar mis gráficas en cada cuadradito, entonces le puedo dar otro estilo a la presentación del reporte y no que sea plano ni que se vea algo descuadrado, sino que voy a intentar cuadrar todos mis elementos a la configuración que yo pueda tener ahí disponible. Ustedes me cuentan ahí, chiquillos, si llegamos a lo mismo o tenemos alguna diferencia. Estoy recién trabajando técnicamente en mi configuración. Información de super, información, tamaño, fondo, alineación, papel tapiz, panel de filtros y tarjetas de filtros. Si te das cuenta, acá yo tengo el panel de filtros y me dice que el color de fondo es blanco. O sea, yo quizás podría venir acá y decirle que eso va a ser en color azul y me dejó el panel de filtro en color azul. Oye, quizás a lo mejor lo quiero transparente. Ok, en gusto, no hay nada escrito. Quizás a lo mejor tú quieres un azul más fuerte todavía. Ahí está. Y quiero que las letras sean de color blanco. Cosa de que tú puedas personalizar tu panel. No hay problema, como te digo, esto de alguna forma va trabajando según lo que tú técnicamente estimes conveniente. Si quiero cambiar el color del borde, de alguna manera puedo ir jugando con esas variantes. Si quiero el color del fondo, insisto, podría ir ajustando según mis consideraciones, pero siempre pasa por un tema visual más que de otra forma de presentación. Panel, tapiz, alineación, fondo, tamaño y información. Variantes que de alguna manera nosotros podríamos ir validando según nuestra configuración. Ustedes me cuentan hasta ahí cómo nos va. Robert, ¿cómo te fue ahí? ¿A Julie pudieron ahí cargar? Les doy un segundito para que lo puedan revisar. Ustedes me cuentan, chiquillos, tómense un minutito, me van contando si pueden cargar. Super. Voy a cerrar, mira, solamente va a ser la muestra desde cero para que lo puedan mirar nuevamente. Podría haber una página nueva, pero cargo Power BI. Insisto, si tienen alguna actualización y se encuentran con algo distinto, podría ser que apareciera alguna herramienta quizás en otra posición o alguna herramienta adicional, pero técnicamente yo cierro y abro y de alguna forma mis alternativas siempre van a estar ahí disponibles. Si no guardo los cambios, esto técnicamente vuelve a cero. Por lo tanto, no tengo que complicarme. Si quise algún ajuste, no te va a afectar en nada y de alguna manera tiene relación netamente al panel que tú técnicamente quieras administrar. Ahí está. Listo. Ahí quedó sin transparencia, lo que viene por defecto. Si quisiera transparentar, ahí lo puedo suavizar, no hay problema. Si lo quiero rellenar, ahí está. Si lo quiero ajustar, ahí está. Y de alguna forma, recuerda, si yo quiero ver el tamaño de la página, 16 por 16 2.9, ahí está, información, alineación, si lo quiero técnicamente al medio, ahí está. Y debo ubicar técnicamente la alternativa que más se me ajuste a mi configuración, para que ustedes de alguna manera puedan ahí resolver. Si no quieren la foto, no hay problema, se va la foto y técnicamente yo podría darle un color de tapiz
y de alguna manera resuelvo con esa configuración. Pero aquí, como te digo, no hay regla, no hay normas, nada que de alguna manera te obligue a alguna regla o configuración en particular. Nada, no tengo ahí algo que tenga amarrado o que funcione de alguna manera distinta. Técnicamente él no va a entregar ningún elemento adicional. ¿Listo? Ok, eso es lo que técnicamente yo podría manipular en un inicio, de alguna manera, si quisiera traer algún objeto visual, alguna imagen, podría cargar quizás algún nuevo objeto visual, o si tuviese una imagen de fondo, o si tuviese alguna forma, variantes que yo pueda tener, de alguna manera las podría cargar sin ningún problema. O sea, si yo quisiera cargar esa imagen, la podría cargar. Quizás si la quisiera dejar como cuadro sin que fuera parte de la pantalla, también podría ser. Pero como les digo, son alternativas que uno podría barajar según el contexto que usted técnicamente requiera utilizar. Para eso no hay nada que de alguna manera sea una regla o una norma, y cada elemento que yo quiera agregar de alguna forma puede tener un ajuste a lo que ustedes técnicamente puedan intentar resolver con su reporte. ¿Ya? Vamos a obtener los datos entonces, y ahora sí empezamos a jugar con nuestras variables. Vamos a obtener los datos y vamos a ir a buscar la plantilla que nos compartió el Seba con su información. Vamos a ir a un archivo de Excel, ahí está, me fui a obtener datos, ahí está, Excel, y tengo técnicamente la base de descorrepuestos, abrir, y ahí él nos va a traer la información que está ahí disponible. Profe, eso le iba a comentar, que los documentos que cargó, o sea, este Excel, Robert no lo tiene, entonces no está junto al archivo, entonces está pidiendo que se lo pueda enviar. Listo, enseguida. Recuerden que esto tenía Por errores favor. que revisamos al tiro, ok, Exacto. que vamos a chequear. Entonces, vamos a compartir el archivo a Robert. Lo puede enviar a todos, profe. Lo que pasa es que ¿Listo? igual tenemos uno en eso, pero parece que está actualizado el de nosotros. ¿Listo? Hola Robert, ahí están todos para poder resolver. Ahí está. Vamos. Adjunto archivo. Listo. Ok. Recuerda que él me carga los campos, pero ya sabemos que tenemos una serie de variantes que técnicamente debemos reconfigurar. Recuerda que las herramientas de sobreescribir, de duplicar, técnicamente nos entregaban un error, pero el error de alguna manera era porque técnicamente la matriz de ESEVA trae columnas que de alguna u otra manera tienen un error en la fórmula. Él carga de igual manera, pero cuando quiere implementar alguna función, todas las columnas que tienen un error en la división, que estábamos ahí en tela de juicio de cómo manipular esos datos, te entregan ahí una posibilidad de tener ahí el error. Técnicamente era la hoja de ventas, y si yo filtraba, tenía esas variantes con div, que eran los 2724 registros que teníamos ahí con error. Por ahora, para salir del paso, los vamos a quitar para que de alguna manera no nos dé problema al cargar técnicamente nuestra matriz.
Es la última. ¿Sí? Hemos dicho que era esa. ¿Desde cuál empezó a borrar, profe? ¿De la S más o menos? Claro, en la letra AK es cuando parte técnicamente la columna con error. O sea, podríamos borrar quizás la AK nomás, para que técnicamente sea más fácil. Eso podríamos hacer porque a mí se me quedó pegado el Excel, donde borré 70.000 registros. La verdad que la cantidad no nos afecta, sí. Técnicamente es buscar la alternativa de que la variante del campo calculado que nos está entregando algún error lo podamos quitar. Si nos dan valores distintos, no hay problema. Si lo que pasa es que aquí yo estoy borrando todas las filas. Podría quizás haber copiado y pegado todos los otros elementos, pero como te digo, la diferencia de los valores no nos afecta en el resultado final. Sí la columna DIR que de alguna manera nos entrega ese resultado. Quizás habría sido más fácil repasarlo por un 0. Yo ahí está pensando todavía el Excel. Voy a cerrar. Y voy a cerrar para que voy a borrar, voy a cambiarle los bits por 0 nomás. Quizás a lo mejor a ustedes les va a pasar lo mismo y se les va a quedar pegado el archivo dependiendo de la columna que quieran eliminar. Se habilita mi. Listo, ahí quité y reemplacé lo que estaba vacío por 0. No sé si les comparto esta o si la pudieron ya rescatar. ¿Y ustedes me contestaron? Yo la eliminé. Sí, igual la Yo eliminé. igual eliminé. Ya eliminaron la columna. Ya. Listo. Sí. Perfecto. Yo voy aquí, voy a guardar, voy a sacar el filtro y voy a cargar la información. Listo. Cerré, ahí ya actualicé. Y aquí, claro, tengo conexiones. Si quisiera actualizar, claro, él actualiza los datos y debiese traer ya la información correcta sin ningún problema en cuanto a su definición. Recuerda que si yo aquí quisiera cambiar los nombres, por ejemplo, esa variante que está ahí, aquí sería relativamente simple, en donde yo haciendo clic en los tres puntitos me muestra las propiedades y de alguna manera podría cambiar el nombre de esa variante que es técnicamente año. Entonces, claro, en algún momento miramos que podíamos cambiar las variantes, él cambia automáticamente y nos va a permitir técnicamente resolver con la alternativa quizás más cercana a lo real. Insisto, la ñ en la conversión técnicamente la está trabajando de otra manera. ¿Ya? Listo. Entonces, si yo quisiera de alguna u otra manera empezar a manejar la información, uno aquí debiese trabajar con las variantes de tabla, de matriz, de etiquetas o las alternativas que ustedes consideren ahí posibles. Insisto, yo por ejemplo acá había descargado un ejemplo a modo de muestra que de alguna u otra manera se conecta a una base de datos y de alguna manera esto muestra diferentes tipos de elementos que yo técnicamente podría validar y tomar como ejemplo. O sea, en internet hay un montón de imágenes que yo podría tomar como referencia
pero de alguna manera todo va a tener relación hacia lo que ustedes quieran evidenciar o mostrar en su trabajo. Aquí de alguna manera el tema es libre y yo puedo resolver con lo que estime conveniente. Aquí tengo una compañía, si te das cuenta tengo la segmentación, pero aquí de alguna manera lo que esto busca es trabajar con las distintas gráficas y cuál es tu mejor representación. Llamativo o no, claro, habría que buscar cuál es la mejor opción. Por ejemplo, aquí dice con slice, sin slice. Entonces, cuando yo le decía a ustedes estos marcadores, si yo le quitara ese reporte, técnicamente él podría ir ocultando variantes. Entonces, tengo alternativas para yo poder resolver, ir creando botones o variantes para que de alguna forma él pueda ir ajustando la funcionalidad. Si te das cuenta, son todos cuadraditos más o menos homogéneos, pero de alguna forma no me puedo sacar de encima los scroll. Ahora, a lo más, si yo cambiara, por ejemplo, quizás la ubicación, automáticamente nuestra representación va a cambiar, pero siempre sigue con el espacio blanco que de alguna forma nos podría atacar en nuestra representación. Claro, aquí se pierde todo, pero de alguna manera si yo quisiera llegar a un detalle más fino, claro que técnicamente podría resolver y buscar la mejor alternativa de representar. De alguna forma esto va a depender de los espacios que ustedes tengan y del bosquejo finalmente que ustedes tengan para poder resolver. Como les decía, no hay una leyenda que sea estática, todas las variantes van a cambiar cuando yo haga un clic en algún lugar para que técnicamente él pueda resolver a las diferentes variantes que yo tenga ahí disponibles. Esto pasa por un tema de ajuste de lo que ustedes pretendan y qué información técnicamente pretendan ahí mostrar o evidenciar. Vamos a partir técnicamente con el concepto de matriz. Ahí está, y lo vamos a lanzar. Recuerda que esta matriz es idéntico a una matriz de una tabla dinámica, en donde nosotros debiésemos técnicamente tomar una variante de columna, una variante de fila, y técnicamente qué es lo que ustedes podrían de alguna forma intentar resolver. Ahí está. Si te das cuenta, él te muestra los elementos que yo técnicamente puedo manejar. Ahí está. Tengo filas, tengo columnas y de alguna forma valores. Si quisiera tomar comuna, recuerda que si yo traigo comuna, él me va a traer todas las variantes y me va a entregar de alguna forma todos los símbolos que estaban con el error de la gráfica y que te entrega SAP por defecto, que son estos símbolos donde está la ñ o estos símbolos donde está el acento. Entonces, de alguna forma, en alguna clase nosotros reemplazamos todo eso, pero insisto, para tu desarrollo en la figura yo debiese ajustar todo esto previamente en el modelo, de reemplazar todos los valores, cosa que después la información que yo cargue de alguna manera se pueda resolver sin mayor dificultad. Si quisiera mirar, ahí veo el informe en tamaño expandido y tengo todas las variantes ahí que tienen problemas de acentuación y que de alguna forma debiésemos técnicamente reemplazar. ¿Ya? Ahí yo tengo un modo de enfoque que lo que hace es agrandar de alguna manera tu reporte. Eso técnicamente, si lo encontramos en inglés, se va a encontrar con un tooltips, ¿ya? Entonces, ok, tengo esas variantes que ya sabemos que de alguna forma debiésemos tener ahí en configuración y quizá a lo mejor yo voy a buscar por concesionario. Ahí está. Entonces, claro, aquí tengo una cantidad importante. Ahí nos acoplamos, no sé qué les pasó. ¿Quieren decir algo, chiquillos? Lo que pasa es que no hay gobierno. No, es que me había pegado, profe, pero ya volví. Vale, listo. Entonces, de alguna forma, hay que afinar bien qué es lo que técnicamente tú quieres mostrar, porque la información es bastante y de alguna manera, cómo lo puedo adaptar de la mejor manera, es algo que ustedes van a tener que valorar, porque tienen tantas comunas, tienen tantos concesionarios, que de alguna manera quizá habría que filtrar en una etapa previa lo que ustedes de alguna manera quisieran mostrar. Entonces, si yo acá tengo un filtro, que es mi tercera variante, tenemos la tabla, ahí está, a lo mejor tú me dices, ok, pero quiero valorizar. Perfecto, por acá tenemos nosotros una cantidad que es total vendido. Ahí está, y lo voy a arrastrar hacia la condición de valor.
cada uno de los elementos tiene una representación que ustedes puedan ahí ir considerando. Si te das cuenta, ahí está la matriz y me va a entregar un total y me va a entregar lo que vendió cada una de las comunas y sus respectivos concesionarios. Pero si te das cuenta, a lo mejor es mucha información porque tengo muchos datos. ¿Cómo lo puedo ajustar? Y ahí es donde uno viene aplicando de alguna manera filtros y otro tipo de herramientas que yo pudiese técnicamente encontrar. Si te das cuenta, tengo acá la variante filtros y me dice todos, quiero escoger quizá algunas concesionarias, ahí está, y me encuentro nuevamente con estas variantes. O sea, yo aquí tengo un montón de variantes que de alguna manera hacen que mi matriz sea bastante amplia. Pero como ustedes decían, hoy a lo mejor yo voy a tener que seccionar esto por mis concesionarios. Hoy a lo mejor no, yo veo Anfrunz y nada más. Y claro que efectivamente ahí cambia tu reporte porque de tu base completa yo tengo esta página que para mí ya no va a ser página 1, sino que va a ser simplemente Anfrunz, que era lo que ustedes más o menos me habían comentado que tenía ahí levantado, que la idea es que cada uno quizás tiene su empresa o sus concesionarios, los cuales tienen asignados, y técnicamente esa sería como la forma de ir manejando esto por reporte. Recuerda que esto como Excel, si yo tuviese un reporte para cada empresa, no sería problema. De alguna forma, si voy a presentar a la empresa, las otras páginas técnicamente las oculto y no sería mayor conflicto técnicamente el poder resolver esa configuración. Ahí está todo lo que vendió Anfrunz en sus diferentes localidades. Si abro un poco más grande mi panel, ahí está. Me muestra los totales y las variantes de matriz según lo que yo tenga ahí definido. Oye, pero claro, a lo mejor yo quiero saber todas las que vendí. Claro, porque tengo muchas que tengo ahí en cero. Entonces, claro, traje Anfrunz, ahí está, listo. Pero quiero que el total vendido de alguna forma también venga filtrado, porque si no tuve venta, la verdad que no me ayuda mucho. Mayor o igual que uno, asumiendo que uno es un monto quizá poco legible, que ustedes tienen venta por un valor que es mínimo. Entonces, de alguna forma, aquí estoy filtrando todo lo que técnicamente pueda ser mayor a uno. Subo y debiésemos nosotros ver ese filtro técnicamente aplicado. Oye, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Es menor o igual que uno. Oye, ¿qué alternativa tengo? ¿Es menor que? ¿Es mayor que? ¿Es mayor o igual que? No, está en blanco. Me da alternativas para poder filtrar. En este caso vamos a decir es mayor o igual que uno. Ahí está. Oye, pero igual me trae cero. Claro, pero te trae cero porque de alguna forma te está diciendo que una de las dos variantes tiene valores, ya sea Maipú o Rancagua, él tiene ahí valores que yo pudiese coincidir con la configuración. Claro, Maipú no vendió, pero de alguna manera sí Rancagua. Aquí, por ejemplo, debe ser Rancagua, me imagino el nombre de la comuna. Tengo Motor Maipú, que no sé si estará correcto, quizás en Rancagua hay una ubicación que se llama Maipú, y tengo Motor Rancagua o RGUA, pero ahí como les digo, habría que ver la data. Este filtro lo que hace es técnicamente minimizar y quitar técnicamente todo lo que tiene cero en ambas columnas. ¿Por qué en ambas columnas? Porque es técnicamente lo que tú estás marcando en esta configuración. En comuna también podría hacer lo mismo y quizás a lo mejor si yo sé dónde están los Anfrunz, que aquí se aparecen todos, quizás podría escoger de alguna manera los concesionarios que yo tenga disponible bajo esa configuración. Ahora, por ejemplo, tengo en Maipú 361. ¿Hay 361 concesionarios en Maipú? Tengo solamente uno. Ahí hay que ver técnicamente la limpieza de los datos, chiquillos, en un inicio. O sea, yo creo que su pega En inicial. Maipú hay uno y el otro en Rancagua. No, le escucho acoplado. Está saliendo por la tele.
No sé si me escuchan ahí. ¿Te escucha, profe? ¿Sí? Vale, listo. Lo que pasa es que yo ahí le escuché a la Yuri, pero no le escuché lo que me dijo porque le escuchaba solamente eh, ruido. Ahí está el detalle. Entonces, ahí es que, insisto, creo que la pega inicial que se debe hacer para esta información que ustedes tienen es que la información se deba ajustar a lo real, cosa de que este reporte entregue técnicamente información efectiva, Ahora se precisa. escucha. Ahí se escucha perfecto, sí, súper bien. Sí, ahí sí. Sí, profe, lo que pasa es que le decía que en Maipú solamente está ese Amplus. Obviamente en el Excel aparecen dos, uno en Maipú y uno en Rancagua, pero nosotros lo tratamos de... Son las sucursales que Son sucursales, exactamente. Ya, listo, Entonces, Vamos. al final igual tratamos de dividir las ventas, pero nos puede servir porque asignamos las cotizaciones a una sola vendedora. Entonces igual ahí como que resumimos las dos, sacamos el porcentaje de ambas. perfecto. Ya, entonces, insisto, yo creo que el punto de partida para esta pega, chiquillo, es que la información de alguna manera ustedes la puedan limpiar previamente para que técnicamente Claro, esto no nos muestre estos valores y te quede a ti, insisto, tú que lo manejas lo entiendes a la perfección, pero de alguna claro. forma si lo viera otra persona, oye, ¿qué es lo que significa? Quizás a lo mejor no sería tan, digamos, entretenido el reporte, porque claro, no sabríamos a qué cosa nosotros podríamos atacar o aplicar. Ya, voy a borrar Y esa hace matriz. falta eso, ese filtro que usted dice. Claro. Entonces, fíjate, lo único que hicimos fue aplicar ese filtro a esa condición. Oye, tú a lo mejor quieres cambiar ese elemento y no era la matriz lo que necesitabas y tú necesitabas una tabla. Perfecto. Lo único diferente de este elemento, que yo voy ahí comparando las variantes, es que de alguna forma esa tabla solamente me trae condiciones de valores. Fíjate en los formatos, ahí está, y me dice valores. Ok, yo voy a traer nuevamente quizá concesionario o de alguna forma quizás la comuna o lo que ustedes de alguna manera quieran buscar o el root, que insisto, todo va a depender de lo que ustedes quieran técnicamente demostrar como funcionalidad. Voy a traer, ahí está, y él me trae de alguna forma esa variante. Pero si te das cuenta, la tabla por defecto lo único que me muestra es técnicamente información y no me da otra variante para poder técnicamente observar. Voy a traer total vendido, mira, y fíjate, me lo trae a otro lugar. Entonces aquí es mucho de detalle para que ustedes puedan identificar cuál es la funcionalidad de cada una de las herramientas. Aquí la tabla, si yo traigo por ejemplo total vendido, ahí está, me trae el resumen, pero de alguna Claro. forma no me trae un desglose de técnicamente lo que yo pueda necesitar. Si hablamos de reporte, insisto, ustedes siempre debiesen acotar a lo que finalmente quieran evidenciar o mostrar. Entonces quito ese elemento y hay que ver para qué cosa yo podría adaptar la tabla que nosotros vamos a utilizar. Aquí estas dos variantes, yo diría que la que más se utiliza técnicamente es el concepto de matriz, porque te permitiría obtener un detalle de lo que vendiste y hace técnicamente un cruce de información, ¿ya? Aquí de alguna manera, si yo quisiera sacar esos filtros, no hay problema, o sea, eso que está ahí yo lo puedo conjugar sin ninguna dificultad. Traigo los valores, por ejemplo, el total vendido a valores, ahí está. Si quisiera yo, por ejemplo, quizás un vendedor, podría mirar, pero si te das cuenta, él me habla de inmediato de un campo numérico. Si lo arrastro, fíjate, me dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, Es que eso aquí, está por los códigos de los vendedores. Cuando ellos dicen así mi claro, nombre, es el nombre de los vendedores. claro, entonces si te das cuenta, si yo quisiera buscar quizás un vendedor en particular, para mí sería fácil, o sea, difícil identificar quién es el vendedor número 5. Porque si ahora Claro. yo por ejemplo, saco desde otro Excel, técnicamente, y aquí empiezo a armar como la especie de modelo, traigo otra matriz con todos los códigos de vendedores y su nombre quizás y su zona, pensando en un reporte quizás por vendedor. Tendría que traer el reporte de los vendedores, quizás colocar su nombre, su sucursal, o lo que ustedes tengan, la zona, no sé cómo lo tengan ahí administrado, pero necesitaría esa segunda matriz, cosa que cuando yo cargue
traigo la base de datos principal, que es la que viene en el modelo, y de alguna forma traería una segunda hoja que van a ser vendedores. Y el vendedor va a tener su código y voy a relacionar el código técnicamente del vendedor por la asignación del vendedor, que como decía ahí, puede ser 0, 1, 2, 3, 4 y lo podría técnicamente resolver. Y ahí uno empieza técnicamente a armar esta variante que técnicamente sería el modelo relacional, en donde, claro, nace una matriz, pero si yo quisiera seguir agregando datos, debiese coincidir con el dato clave que comentábamos alguna vez que iba a ser el elemento de conexión. De aquí lo único que tendría que hacer es conseguir la matriz con los vendedores y que efectivamente aparezca el 0, 1, 2, 3, 4 con el nombre, con la edad, quizás con la sucursal, con el sexo, con la asignación de locales o concesionarios, como ustedes lo quieran llamar, pero aquí ya podría empezar a construir el modelo relacional para obtener un reporte vinculado a las diferentes matrices de información. Entonces ahí te das cuenta que quizás estos campos que son numéricos quizás no te ayudan mucho técnicamente en esa posibilidad de solución. Lo que sí es relevante, tengo elementos de fila, que ahí están las comunas, y tengo el total vendido por comuna de inmediato. Oye, pero no traigo las columnas. Claro que de alguna forma a lo mejor tú no necesitas nada más y con eso para ti es suficiente si que quisieras saber técnicamente cuánto vendí por comuna. Pero esto, como te digo, aparte del cálculo, te permite obtener estas variantes que de alguna forma yo podría obtener. Oye, estado. No conozco la matriz y podría haber estado cerrado y cotizado. De ahí lo que ustedes decían, oye, ¿cuánto coticé? ¿Cuánto vendí? Más o menos, y él te podría hacer aquí un cálculo matemático, entendiendo que de alguna forma la configuración de los datos es correcta. Entonces, de alguna forma yo digo cotizado, ahí está, cerrado tanto y pendiente tanto. Entonces, oye, ¿me podrá generar valor esa información? Ahí, claro, técnicamente podríamos revisar esas variantes. Oye, pero quizás quiero sacar lo que está en cero porque el que está en cero no me significa nada. Por lo tanto, claro, oye, ¿cómo saco lo que están técnicamente en cero? Ahí de alguna forma yo debiese definir que quizá en cerrado, en cotizado o en pendiente, de alguna forma yo pueda tener ese monto en cero. Oye, tengo pendiente, tengo estado, que yo podría filtrar. Oye, quiero filtrar por estado. Cerrado, cotizado, pendiente. Oye, quiero saber comuna. Y en comuna me va a entregar todas esas comunas. Ahí está. Y el total vendido, clic. Oye, me está diciendo que el total vendido quiero todo lo que sea mayor o igual que 1. Y ahí técnicamente me quitó todos los que estaban en cero bajo esa configuración. Oye, esto lo podría ordenar. Claro, si yo quisiera trabajar ordenadamente, esto lo podría ordenar y al hacer un clic lo haría de manera ascendente, que si le hago otro clic lo haría de manera descendente según la información que ustedes puedan ahí tener al disponible. Solamente un clic en el encabezado y si te das cuenta quizás es muy sutil, pero te cambia el triangulito con la punta hacia abajo o técnicamente con la pirámide hacia arriba que te permitiría ahí reconocer el orden de esas variantes. Ustedes me cuentan hasta ahí, chiquillos, cómo nos va, si llegamos a lo mismo, si tenemos algún problema o alguna dificultad con respecto a eso. Sí, perfecto. Vale. ¿Sí? Sí. Sí. Súper. Perfecto. ¿Qué más yo podría hacer con esta variante de tabla, que es nuestro primer elemento que vamos a revisar en detalle? Ya sabemos que podemos calcular, ya podemos quizás saber, oye, quiero sacar filas y solamente voy a quedar con cerrado, cotizado y pendiente. Perfecto. Entonces tengo variantes para yo poder quizás entregar un total según las variantes que yo tenga ahí disponible. Recuerda, siempre esto va a encontrar al menos dos alternativas, la variante campos, la variante filtro que es otra visualización y en la parte central
tengo el concepto del formato. Ahí está. La brocha siempre te va a entregar técnicamente las definiciones estéticas de nuestra configuración. Me dice en general y me habla de posición, me habla de ancho, me habla de un texto alternativo que yo podría técnicamente agregar un elemento de qué es lo que significa esa matriz, pero más allá de eso, en la variante general no tengo mucho más que resolver. Si quisiera ver estilos de la presentación, me dice encabezado en negrita, filas alternativas, filas llamativas del encabezado en negrita, disperso, comprimido. Oye, me da de alguna manera alternativas. Voy a decir filas alternas con contraste. Clic. Y él técnicamente te entregó esa configuración. Oye, a lo mejor yo quiero dejar encabezado en negrita. Listo. Y te va dejando quizás otro tipo de formatos. Y tú aquí podrías técnicamente ir jugando con las variantes para ver qué es lo que más se acomoda a tu representación. Aquí, de alguna manera, él te entrega valores predeterminados o estilos predeterminados que después tú, de alguna forma, podrías cambiar sin mayor dificultad. Ahí está, yo dejé como estilo comprimido. ¿Listo? Súper importante, fíjate que yo perdí las herramientas, pero perdí las herramientas técnicamente porque hice un clic afuera y no en la selección de los datos. Ahí quedó el elemento seleccionado y de alguna u otra manera, si yo quisiera administrar esta configuración, vuelvo a la opción de la brocha para poder resolver en base a esa variante. Cuadrícula. Y me dice, oye, ¿de qué color quieres la línea cuadrícula? A lo mejor tú la quieres desactivar. Y fíjate qué es lo que hace. Oye, me sacó algún cuadriculado, lo voy a activar. Y lo que hace es colocar una especie de borde o variante. Le vamos a cambiar el color. Podemos decir que va a ser quizás de color rojo. Y fíjate que ahí te dejó como un color de borde algo más marcado para que tú técnicamente podrías ahí resolver la configuración. Ocurre lo mismo para lo vertical y para lo horizontal, cosa de que quizás tú puedas hacer ahí un cambio en la configuración y dejar eso, insisto, marcado según el estilo que tú consideres más apropiado. Todo pasa por el tema del borde para poder resolver. Le quito la cuadrícula, ahí está. Encabezados de columna, insisto, estamos trabajando técnicamente en esa matriz. Y me dice el color de la fuente blanco, color del fondo negro, y como te decía, yo aquí ya podría comenzar a editar. Y me cambió los valores. Color de la fuente, ahí está. Entonces tengo variantes para yo técnicamente poder resolver. Tengo otra alternativa de aplicar al esquema, a la izquierda y a la derecha, pero todo va a depender de alguna forma de la construcción que yo tenga disponible. Aquí generalmente uno va adaptando a las variantes de lo que está técnicamente seleccionando como encabezado de cada columna. Te da la fuente, si quisieras cambiar el estilo, te permite de alguna forma resolver según lo que tú estimes conveniente. Como te digo aquí, la parte de la brocha lo que hace técnicamente es administrar tu presentación. Encabezados de fila ocurre exactamente lo mismo. Si quisiera cambiar el color de la fuente, ahí lo cambiamos. Si quisiera cambiar el color de relleno, ahí lo cambiamos y uno va jugando con la configuración. Lo que significa es que cada una de estas variantes yo las podría técnicamente adaptar a lo que yo de alguna manera pueda necesitar como estilo o representación. Ahí está. Si quisiera cambiar el color de la fuente, la voy cambiando
pero como esto les digo, no pasa más allá de variantes que yo de alguna manera pueda atacar. Con fondo, sin fondo, bordes, formatos condicionales, formato del campo, totales. Cada una de estas variantes yo las podría evidenciar. Subtotales, no, a lo mejor no quiero subtotales, los puedo desactivar. Ahí está. Y sacó la fila inferior. Quiero totales, ahí está. Y me muestra el total general, activado, desactivado, puntos, aplicar etiquetas, que pasaría yo por encima y me muestra el monto, pero que hablamos técnicamente de una presentación. Todas alternativas que, insisto, lo que buscan es quizás mejorar en algo la presentación que tú puedas obtener. Formato del campo, total vendido, mostrar en unidades, quizás a lo mejor quiero cambiar en miles, en millones, oye, lo podría adaptar, millones, y te va a cambiar técnicamente el formato a 52 millones, 18 millones, y te va a cambiar todas las variantes. Quizás no quiero el número y quiero el aproximado en millones. Entonces, claro que yo técnicamente podría de alguna forma resolver y acotar técnicamente ese número para poder configurar según el estilo requerido. Si no, mantengo el ninguno y de alguna manera yo puedo resolver ante esa variante sin ningún problema. Alineación, aplicar y todo lo demás de alguna manera te va entregando variantes para que tú de alguna forma puedas resolver. Título, si quisiera, activado o desactivado, fondo, bloquear, ¿qué es lo que significa el bloquear? Activar o desactivar. Solamente me da esas variantes, pero lo que buscan de alguna manera es poder replicar esa configuración y adaptarlo a lo que tú puedas necesitar. Aquí no hay reglas, solamente variantes que yo puedo adaptar según mi configuración. El último, quizá uno de los más relevantes, puede ser el formato condicional, en donde, claro, tengo total vendido y quizás puedo activar una barra de datos, ahí está, y te va a entregar ahí la barra de datos para cada uno de los elementos, pero que de alguna forma, claro, hay que ver la utilidad y cómo se puede configurar técnicamente esa variante. Ahí aparecen los iconos, todo en rojo, pero claro, aquí de alguna forma se me dispersa un poco la información porque no sé lo que significan y de alguna manera debiese entrar a configurar esa variante para poder técnicamente resolver. Ustedes me cuentan hasta ahí si lograron hacer los ajustes, entendiendo que todas estas variantes aparecen en la brocha para que ustedes puedan ir aplicando la solución. Sí, todo bien. Súper. Entonces, entre tablas y de alguna manera estas variantes de matriz es la diferencia técnicamente del cálculo matemático que nosotros ahí podemos de alguna u otra manera considerar como solución. Si quisiéramos buscar quizás alguna otra alternativa, va a depender siempre de la forma en la cual tú quieras exponer la información. No vamos a encontrar una regla o una norma, y aquí es simple de alguna manera volver atrás, armar y deshacer, igual que en un Excel, en donde si yo quisiera cambiar el estilo, de alguna manera rápidamente lo podría cambiar y podría ajustar según lo que tú vayas ahí solicitando. Eso es lo que técnicamente podemos hacer en una tabla. Podría agregar una segunda variante, si reviso, si me doy cuenta, oye, además de la variante comuna, estado, podría tener todo junto, por ejemplo, en fila, y efectivamente lo hace como una tabla dinámica y yo podría consolidar esas variantes y que me muestre de esa forma la presentación, ya no en una mezcla, sino que técnicamente que lo agrupe por comuna y que dentro de la comuna yo pueda ir haciendo el desglose de qué es lo que significa cada una de las variantes. Pero insisto, de alguna forma eso va a depender de lo que ustedes quieran mostrar y la forma en las cuales ustedes quieran técnicamente
administrar la información. A lo mejor quisiera traer 2 filas y el año. Y fíjate que acá tengo años, pero mira lo que me muestra. Entonces, ahí tengo una cantidad de variantes importante de años, pero tengo el año 0, 13, 14, 15. Entonces, ahí o sí tendríamos que ir revisando las alternativas que pueda tener de alguna forma esa variante año. Si no me sirve, la puedo quitar, no hay problema. Y quizás puedo buscar por fecha, o por hora, o por marca, o por modelo. Lo que tú de alguna manera puedas necesitar, lo puedo traer, ahí está. Y ahí tengo de alguna forma las variantes comuna, estado, y quizás el desglose por cada una de las variantes que yo puedo ahí tener. Ya, para volver atrás, no tengo mayor conflicto que de alguna forma devolver, y él va a entregar técnicamente la información como estaba en un principio con todas las acciones que tú ya habías resuelto. No hay diferencias con el Excel, ahí está, y tú lo vas administrando. ¿Qué ocurre con las gráficas? Con la gráfica ocurre algo similar, va a depender de qué es lo que tú quieras mostrar y de qué forma tú vayas jugando con la configuración. Siempre hablamos de configuración de los elementos que nacen cuando yo arrastro el elemento. Recuerda que si yo arrastro encima, va a sobreescribir. Si yo quisiera buscar un gráfico de anillo, un trimap o un gráfico de líneas, de columnas y líneas apiladas, va a depender siempre de la información que tú quieras evidenciar. Por ejemplo, tengo gráfico de líneas o tengo un gráfico de líneas combinadas. Voy a traer uno de líneas, ahí está. Y siempre él te va a pedir técnicamente las variantes. Aparece vacío y dice eje, leyenda, valores. Entonces, oye, ¿cuál puede ser el eje? Quizás si traigo las marcas, voy probando, lo cargo. Oye, pero no me mostró nada. Claro que a lo mejor no tengo técnicamente aún nada valorizado. Puedo ir a buscar la alternativa de traer la opción valores o total vendido, clic y lo voy a totalizar. Ahí está. Y ahí él técnicamente me está mostrando lo que he vendido por cada una de las variantes. Oye, pero ¿qué coloco o qué puedo yo asignar técnicamente en una leyenda? Y ahí de alguna manera quizás yo podría buscar la opción estado y ahí él me trae técnicamente el cruce de la información. Hay que ver si esto se adapta a lo que tú técnicamente puedes necesitar. ¿Será eso representativo para ti? Claro, hay que ver la información y que te muestre técnicamente esas variantes bajo ese estilo, que yo quizás pueda venir en modo enfoque, ahí está. Esto también ocurre cuando yo lo publico. Si me voy al modo enfoque, clic, él me agranda la configuración y me va mostrando los puntos de cada uno de los elementos. Ahí está la configuración. ¿Qué podría manejar? También tiene técnicamente las variantes de presentación, me habla de etiqueta, me habla formas de trazado, y aquí yo de alguna u otra manera debiese ir adaptando qué es lo que tú quieres evidenciar. Oye, ¿qué es lo que significan las etiquetas? Que te muestre técnicamente el monto de cada uno de los puntos. Oye, quiero cambiar los colores, colores de los datos, ahí está, cerrado, cotizado, pendiente. Oye, a lo mejor necesito colocar otro color, podría buscar, claro, quizá un amarillo, y te cambia el color de la línea, pero esto no es más y no es menos que lo que tú técnicamente busques representar. Pues no hay una regla, no hay una norma, nada, todo va a depender de lo que sean los colores corporativos o elementos que tú de alguna manera quieras utilizar para poder resolver ante esa definición. Todo es adaptable, todo es ajustable a lo que ustedes de alguna manera puedan ahí necesitar. Podría tener líneas con guiones, podría tener líneas con puntos. De alguna forma, si vuelvo al informe, ahí está, él lo muestra de esa misma forma,
te cambia los colores, claro, pero si yo lo quisiera ver de mejor manera, el modo enfoque es aquel elemento que a ti te ayudaría a resolver bajo esa configuración. Modo enfoque, y ahí vuelvo a la variante para poder administrar las ventas por cada uno de los elementos. ¿Ustedes me cuentan hasta ahí? Sí, todo bien. Sí, es que es puro jugar. Vamos a revisar bien este Excel para ver los datos que en realidad nos interesen y que queremos mostrar. Y ahí vamos a empezar armando. Pues, pero Para que se puedan plasmar más ordenados. eso sí, yo siento que igual está bastante desorganizada ahí la planilla. Sí, de hecho tenemos dos bases de datos, una de venta y otra de cotizaciones, que podemos mezclarla a través del Power BI y sacar la información más simple. Claro, eso es lo que yo decía cuando tú me decías de los vendedores que aparecen con un código y cosas Sí, por el claro. estilo, claro, efectivamente, de alguna Dejarlo en manera, internet y filtrarlo, que solamente los nombres de los vendedores. exactamente, entonces bajo ese contexto es importante que la lógica esa va a ser simplemente de ustedes para llegar al detalle más fino, Disculpa. ¿sí? sí, sí, clarito. Súper. Listo, entonces vamos a ir viendo técnicamente qué otra alternativa yo podría manejar. De alguna manera, cada uno de los elementos o gráficas o representaciones que nosotros podamos generar tiene ahí una leyenda en la cual nosotros podemos construir esta información. La gráfica, de alguna manera, no es más que traer el elemento. Insisto, si yo quisiera cambiar, lo más probable es que a ti te pidan posicionarte en un lugar y traer la otra gráfica, quizá a lo mejor un gráfico de dispersión. Perfecto. Pero aquí, de alguna manera, él te trae más elementos que yo técnicamente debiese considerar. Ya no es solamente valores. Entonces me dice detalles, oye, me dice tamaño. ¿Qué es lo que yo podría agregar? Ya sé que, por ejemplo, el eje X y el eje Y son herramientas que yo puedo tener. Y para hacer el cambio, por ejemplo, entre marca y estado. Entonces, si voy jugando con esos elementos, voy a traer la marca, ahí está, voy a traer el estado, ahí está, el estado, no me deja porque debe ser un tema numérico, claro, voy a traerlo a tamaño, y ahí técnicamente me habla de montos. Si pasara por el modo enfoque, fíjate, me dice cuánto tengo en el estado. Oye, pero ¿qué es lo que significa esa pelotita? ¿Qué es lo que yo pudiese técnicamente asociar? Oye, el eje Y no me dejó traer un elemento de tipo técnicamente texto. Fíjate, traje técnicamente el estado, pero lo llevé a recuento. Si quiero traer el estado al eje, mira, lo traigo y no lo deja. Oye, veamos con la cotización, o veamos con el fono, o veamos por el vendedor que tenía un dato numérico. Mira, lo traigo. Y ahí sí, efectivamente, él me trae el dato numérico. Oye, pero 140 millones, ¿a qué me corresponde eso? Oye, en la asignación de vendedores se están contabilizando, entonces yo ahí tendría que adaptar, oye, a lo mejor yo tengo una columna, un rango que de alguna u otra forma yo pueda tener como una referencia numérica. Entonces a lo mejor cantidad de productos, oye, los productos que más se vendieron o cuánta cantidad. Y ahí él técnicamente te va a ir quizás diagramando. Oye, pero a lo mejor el Estado no tiene nada que ver porque el Estado quizás tiene otro tipo de leyenda. Oye, no me sirve ahí, no me sirve ahí. Ah, y ahora sí me traen la leyenda, las posibilidades de cantidades de productos y el estado que tuvieron por defecto. Ahí está, cantidad de productos cotizados, cantidad de productos pendientes, cantidad de productos cerrados. Entonces, de alguna manera, claro, hay que buscar, como dicen ustedes, qué es lo que quiero representar para de alguna manera llegar de alguna forma a la información que técnicamente yo necesite técnicamente administrar. Todo pasa por un tema de formato, leyendas, poder de los datos, si te das cuenta, alternativas bastante similares para que tú técnicamente puedas llegar a resolver en ese modo de enfoque. Ahí está.
Y con eso tengo una segunda representación. Oye, ese fondo blanco, claro, si yo tengo ese fondo blanco quizás no me cuadra mucho o no me agrada mucho cómo se ve, pero si yo tuviese un template de fondo, quizás esa representación la pudiese técnicamente representar. Mira, voy a agregar la segunda página y voy a irme al diseño y voy a agregar el papel tapiz. Ahí está. Y en el papel tapiz, recuerda que teníamos una imagen y en la imagen traíamos el template. Ahí está. Recuerda que eso lo podíamos ajustar, lo podíamos dejar de manera normal. Ahí está. Entonces, claro, si yo tengo gráficas o tengo elementos, yo quizás puedo construir, voy a decir que quizás quiero copiar el objeto y lo quiero pegar en algún otro lugar. Oye, pero no me deja pegarlo. Pero el control V sí me da la alternativa y yo podría manejar esa representación bajo ese formato. Entonces, claro que esto le da otra forma porque la gráfica no queda en el aire. Entonces, de alguna manera te va dando otro estilo en tu presentación. Por eso cuando ustedes quizás de repente busquen alguna idea por internet, se van a dar cuenta de que muchas de estas representaciones técnicamente tienen este tipo de formatos, en donde, claro, se genera una base en un PowerPoint, en algo, pero entendiendo bien lo que tú quieres representar. Y después, de alguna forma, vas cuadrando los elementos a esa representación, cosa de que todo tenga un orden y una forma para poder ahí representar. Si te das cuenta, eso es lo que tenía en un lado y así queda representado en el otro. Oye, voy a traer esta matriz, la voy a copiar, ahí está, copiar el objeto visual, lo voy a pegar, lo voy a mover y lo voy a adaptar quizás en mi presentación. Ahí está. Oye, pero se pierde mucho dato. Claro, porque de alguna manera yo esto lo puedo adaptar y quizás a lo mejor lo quiero algo más pequeño y quizás, claro, me va a entregar ahí una información que no me cuadre mucho. Pero ahí debiese llegar yo al detalle. Quizás a lo mejor quiero mostrar todo lo cerrado o solo lo pendiente o algunas columnas. Y si yo vengo acá, comunas todos, oye, ya, perfecto. Pero quiero quizás estado y quiero solamente los cerrados. Y de alguna forma, o lo cerrado y lo pendiente. Y de alguna manera yo puedo adaptar esta configuración para que mi filtro se vea lo más fino posible. Ahí no tengo cursos alternos que resolver y yo podría tomar y adaptar la configuración a lo que técnicamente necesite. Variantes, formas que de alguna manera yo podría ir trabajando. Ahí está. ¿Lo puedo quitar? Claro que sí. ¿Lo puedo quitar? Claro que sí. Pero lo que buscamos técnicamente es tener esa configuración de fondo para poder adaptar ahí nuestro proceso. Si pincho el fondo, ahí está. Recuerda que voy a visualizaciones. Ahí tengo la opción de editar, papel matriz, tengo la alternativa, template, ajustar, rellenar y técnicamente él nos va a dar las chances de poder administrar la información de la manera que tú requieras. Van a encontrar mucho por internet en donde existe esto ya preparado. Y aquí tendrías que generalmente manejar un PowerPoint y ver de qué manera podemos administrar la información. Ahí está la diferencia de algo, digamos, sin un fondo y algo que quizás podemos ir manejando bajo ese contexto. Que yo podría generar mucho, o lo que se ve mucho en los diseños, es que yo aquí lleno con etiquetas. Entonces generalmente tengo una etiqueta que es una tarjeta, ahí está, y esa tarjeta la adapto al recuadro que yo técnicamente quiero evidenciar. Entonces la voy a tomar, la voy a contabilizar, la voy a ajustar y perfecto. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar en esa tarjeta? ¿Qué campos tú quieres mostrar? Oye, ¿puedo traer un cierre de estado? Voy a traer. Me dice
en un formato, oye, súper descuadrado, no creo que me sirva de mucho. Cantidad de productos, lo puedo traer, ahí está. Siempre hablamos de variantes de tipo numérico para poder técnicamente contabilizar. Oye, pero se ve súper grande, se ve descuadrado, el fondo blanco deja de ser atractivo. Claro, me voy a tener que venir al formato y de alguna manera, oye, el fondo, quizás a lo mejor lo quiero sin fondo y lo quiero dejar quizás transparente o que no se vea. Variantes que de alguna manera yo puedo adaptar. Ahí está, fondo, dice que es blanco y la transparencia es cero. Voy agrandando y efectivamente, claro, a mayor transparencia yo podría ir jugando con esa configuración. Oye, el título, el ajuste, la etiqueta, ¿qué más yo podría adaptar? Aquí yo debiese buscar el color, el tamaño, de qué manera quiero mostrar esto. A lo mejor tú lo quieres de un color azul, ahí está, quieres mostrar la unidad de vendida, miles, millones, oye, miles, ahí está, o quieres quizás millones, ahí está, ahí tengo cero, entonces ahí se descuadra un poco, automático, listo, la posición de decimales, también automático, el tamaño del texto, que por ejemplo te muestra 45, a lo mejor es demasiado grande, y yo podría ir adaptando mi configuración. Entonces, claro que le da eso otro formato y fíjate que tu figura va manteniendo ahí un entorno. Voy modificando, qué otra cosa podría adaptar. Generalmente son temas de colores, de fondo, y que yo de alguna manera si lo transparento al 100%, de alguna forma el valor va a quedar formando parte técnicamente de la herramienta para poder ser ahí administrado. Ustedes me cuentan hasta ahí si llegamos a algo similar, si se puede hacer, si tienen alguna duda o algo no les funciona. Sí, está claro, o sea, igual como estaba comenzando, ya es cuestión del gusto y estilo y la información que se necesite para ir armando esto. Claro, de hecho en Delco hay fondos que usan en común, de hecho todos los mapas que hay, los gráficos son súper similares. Sí. O sea, tienes que ejecutarlo para poder trabajar en base a eso. Claro. Ahora, para el tratamiento de la información que vemos nosotros, yo creo que lo mejor sería hacer un Excel con la información ya filtrada, porque hay muchas cosas ahí que quizás están de más, pero... Se puede usar el filtro. Se puede usar el filtro en otra página, en otra hoja, y al momento de pasarlo al Excel, lo pones de la hoja que corresponde, que ya está filtrando. Sí, claro, yo creo que el camino, si ustedes, claro, esa va a salir de la entrega SAP, con lo que ustedes me comentaban, y esa base no va a cambiar, y si yo técnicamente quisiera ordenar antes de, debéis hacer la pega cada vez que tú saques la extracción de la base. Entonces, si hago muchos cambios, voy a tener que hacer esa pega de manera repetitiva. Como dice el compañero, oye, no, me traigo la base como está y yo debiese modelar en el VI. Si tengo 100 columnas, exagerando, y ocupo 20, traigo las 100 de igual manera siempre, porque si no voy a tener que estar modificando siempre el Excel previamente para después cargar al VI. Entonces aquí la pega en el VI va a ser solamente una vez. Una vez va a tener que ajustar los acentos, una vez va a tener que ajustar las columnas que vas a utilizar, una vez va a tener que diagramar porque después tú vas a cargar o vas a agregar en la misma base nuevos registros y él automáticamente va a hacer todos los procesos que tú ya realizaste y los va a adaptar. Entonces todo el tema de acentuación, todo el tema de ajustes que ustedes piensan hacer previamente, si aquí los modelo una vez antes de, eso luego se va a adaptar sin ninguna complicación a lo que ustedes técnicamente puedan ir ahí necesitando. La idea es siempre tener la base de Excel, si ya viene de una forma en SAP, como les digo, el tema de los acentos y los nombres dispersos, siempre trabajarlos de alguna manera en el Power BI y que él se encargue de reemplazar, de transformar, de quizás omitir columnas para que técnicamente a ti no te afecte. El Power BI, si lee 100 columnas, no hay problema. Si ocupo 10, no hay ningún problema en esa definición. ¿Ya? Claro, ahora también se pudiese aplicar al mismo Excel un filtro avanzado que se vaya filtrando constantemente solo, ¿no? Entonces, ser
un rango en la primera hoja, el filtro avanzado en la segunda hoja dice tomarme solamente los datos que yo voy colocando. Ah, claro, si lo vemos así, claro, si empezáis a hilar fino que vas a hacer un proceso como con una macro y traer quizás por alguna variante de fecha y llevarlo a otro lado, claro que sí, pues, claro, ahí me cuadra que yo pueda tener una limpieza previa si quisiéramos tomar esas columnas bajo cierta condición. Ahí sí me cuadraría exactamente para traer la información más limpia, pero en caso contrario, si yo tuviese que estar haciendo de manera repetitivamente manual, que era lo que yo te comentaba, claro que sería una pega diaria de cada vez que tú vayas a ajustar eh, o cargar una nueva matriz, técnicamente tendríamos que adaptarlo. ¿Ya? Súper. Entonces, teniendo eso en cuenta, oye, ¿qué otras alternativas? Recuerda que esto técnicamente son variantes que, bajo el mismo contexto, serían más de lo mismo. O sea, yo podría traer alguna variante y él de alguna forma a lo más va a traer algún elemento distinto, pero más que elementos distintos en cuanto a la forma de manipular, va a ser un elemento distinto con los recuadros que yo voy a tener que técnicamente rellenar. Si yo traigo un mapa de calor, por ejemplo, ahí está, y lo adapto, lo voy a cargar, listo. Fíjate que él dice, oye, ¿qué es lo que tú traes? Y lo único que trae él por defecto es valores. O sea, si yo quisiera traer la cantidad de productos, automáticamente, oye, fíjate lo que me trajo, una nueva tabla. Ah, entonces quizás no es lo que yo necesitaba. Marco el elemento, ahí está. Claro, como no te lo tenía marcado, no me entregó todas las variantes que él tenía. Entonces, oye, ¿por qué tú quieres agrupar? Y aquí, como te decía, claro, yo podría decir quiero que agrupar por vendedor. Y quizás quiero traer la cantidad de productos. Y ahí está técnicamente todos los vendedores. Entonces el vendedor en blanco es el que tiene más variantes. Entonces de alguna manera, oye, hay que ver de alguna forma si es técnicamente lo que yo necesito o qué es lo que significa lo que yo de alguna manera quiero contabilizar. Oye, ¿en qué estado está? ¿Qué quiero resolver? ¿De qué manera? Oye, a lo mejor quizás no es el campo numérico lo más adaptado. Quizás a lo mejor voy por los estados o por las patentes, o por las regiones. Claro, si me voy a región, ahí está. Oye, pero ¿qué es lo que me muestra? Nada. Ítems cotizados, valores. Y ahí de alguna manera quizás me va entregando variantes quizás más homogéneas. Y si me voy al modo enfoque, ahí técnicamente yo podría resolver qué variantes podemos ir ahí conjugando en base a nuestra configuración. ¿Ya? ¿A ustedes les muestra la misma pantalla o tienen alguna versión actualizada de esto, chiquillos, ustedes que ya tenían cargado? ¿Les muestra lo mismo en la barra de herramientas o tienen algún elemento diferente, alguna versión más nueva? No, la misma. Perfecto. No le ha pedido actualizar nada entonces. No. Súper. Es la misma. Perfecto. Listo. Resolver formatos. Oye, leyenda. Ahí está. Que te muestre de alguna forma las variantes, pero como ustedes decían, esto no va a ser ni más ni menos que yo pueda de alguna forma ir activando o desactivando o colores que de alguna forma yo pueda ir teniendo en consideración. No es nada más que eso. Si quisiera cambiar el título o alguna variante, claro que lo podría cambiar. Oye, ventas realizadas, y él técnicamente cambia el título, pero más allá de eso, técnicamente en esta variante no vamos a obtener mayor detalle. A lo más, insisto, podríamos ir puliendo de alguna forma las formas en las cuales nosotros podemos ahí ir diagramando, y recuerda que todo esto ya viene técnicamente conectado como solución. Si salgo del lugar o si pincho en otro lado, técnicamente él me va a volver al 100% de los datos. Entonces, como ustedes decían, claro, si tenemos un fondo corporativo o un template, efectivamente habría que adaptar esto para que de alguna manera podamos ahí ir considerando la solución. Si quisiera yo aplicar alguna segmentación o algún filtro,
Recuerda, tengo esta variable que es segmentación de datos, pero recuerda siempre que debo estar siempre fuera del proceso de algún elemento de selección. Si me voy a la segmentación, clic, ahí él trae el elemento y te va a preguntar por qué elemento tú finalmente pretendes realizar el filtrado, tal como lo generamos en técnicamente la tabla dinámica. Oye, por patente, por modelo, por marca, ¿qué alternativa yo podría considerar? Por estado, por mensaje, de alguna manera, insisto, entendiendo lo que ustedes tienen como variante, es lo que nosotros quizás podríamos resolver como carga o definición. Traigo el estado, ahí está, a la variante de valores. Oye, me lo trajo por acá. Ah, pero me trajo otra figura. Claro, lo voy a quitar, marco la segmentación y ahora sí le traigo el estado para que él lo asocie a ese elemento. Traigo el campo, ahí está, y resuelvo. Estado cotizado, pendiente, y de alguna manera esta segmentación, al igual que los otros elementos, mantener para todos los filtros, lo puedo desactivar, fíjate, y él ajusta técnicamente ese filtrado a nuestra presentación. Otras propiedades que esto pueda tener: controles de selección, selección única, lo puedo desactivar, ahí está, una sola selección, control, dos selecciones, no hay ninguna complicación. Fíjate, activo y me da la opción de seleccionar todo. Ahí está, los quito, solamente lo cerrado, y tengo alternativas para poder ir resolviendo ante esa definición. Títulos, elementos, color de fuente, relleno, tipo de letra, fondo. Si no quisiera el fondo blanco y quisiera buscar, recuerda que tenemos los elementos de transparencia y quizás va quedando bajo ese contexto y te va dejando algo más resaltado, pero esto no es más que lo que tú de alguna manera puedas diseñar. O sea, si quisiera darle otro borde o que resalte, quiero activar el borde, quiero darle un color, todo pasa por ese tipo de configuraciones. Lo quiero amarillo, quizás que sea con un radio, y le doy un grado más de porcentaje. De alguna forma él lo va a ir resolviendo en base a la configuración. Pero esto no es más que el detalle para que no se vea quizá el marco tan cuadrado. Podemos ir jugando con esa alternativa y que de alguna otra forma él pueda ir diagramando la solución. ¿Ya? Etiquetas, gráficas, colores, estilos que nosotros podríamos ir ya de alguna manera considerando. Recuerda, si yo de alguna manera quiero ir generando quizás zoom personalizado, es lo que vamos a ver con el tema de los tooltips, que ya vamos a revisar yo creo que el día de mañana, y que de alguna manera tengo modelados, que son el tema de las medidas, que ahí entramos a un lenguaje de programación que técnicamente es DAX, pero que al modo de lo que ustedes quieren desarrollar, ustedes no quieren cálculos matemáticos, o sea, a lo más quizás van a sacar algún porcentaje, algo que relativamente puede ser más simple, o si lo pretenden manejar en el Excel para traerlo limpio al Power BI, también sería quizás, si tienen alguna medida o algún cálculo inicial, lo puedan resolver bajo esa manera, ¿ya? Tengo vistas, segmentación, panel de marcadores, panel de selección, que nos abre este elemento. Acá está, ahora ya tenemos elementos que de alguna manera yo puedo ocultar. Fíjate que si yo lo oculto, la segmentación de datos sale del panel. Si yo tengo ventas realizadas, sale del panel. Tarjeta sale del panel. Cantidad de productos sale del panel. Entonces yo tengo alternativas que de alguna manera yo podría ir ahí conjugando. Entonces, a mayor cantidad de elementos, tengo yo la posibilidad de ir cambiando las variantes
en la cual yo podría presentar o no técnicamente la información. Ahí está. ¿Qué significa bloquear objetos? Variantes que nosotros podríamos ir manejando, que bloquee los objetos y no permita mover, cosa de que el reporte no pueda cambiar de posición y que cuando tú ya definiste, técnicamente se bloquee el objeto. Que pueda crear cosas nuevas, sí, lo que quiera, pero de alguna forma no me deje hacer absolutamente nada más en particular. Lo quito y ahora sí podría tener la posibilidad de ir moviendo técnicamente el reporte. Entonces, una vez que ustedes ya tengan su reporte ya listo, configurado, cargado, siempre de alguna forma al finalizar debiéramos técnicamente bloquear esos elementos para que de alguna u otra forma se nos adapte la configuración. Ahí está. Tú lo puedes acomodar, tú lo puedes mover, pero una vez terminado, de alguna manera nosotros debiésemos ahí jugar. Fíjate que no me deja mover, no tengo chance ni con el teclado porque de alguna forma tengo bloqueado y ahora efectivamente yo podría ahí manejar la información para adaptarlo en donde yo pueda necesitar. Todo cambia, todo se ajusta, todo se manipula según lo que ustedes estimen conveniente. Oye, ¿tengo alguna otra opción de visualización o de elementos o alguna alternativa que yo tenga ahí disponible? Claro, como les decía, todo va a depender de lo que tú quieras cargar, generalmente etiquetas y representaciones. De alguna forma, las gráficas solamente habría que adaptarlas a la que nosotros podamos técnicamente necesitar. Si quisiera traer un mapa, es súper importante que tenga bien escritas las configuraciones de comuna, región, ciudad, porque de alguna forma al error técnicamente él no me va a entregar una solución. Y si yo quisiera, por ejemplo, cargar desde Marketplace, podríamos ir a buscar técnicamente esa solución para cargar el elemento nuevo y poder resolver a esa variante. Insisto, lo que ustedes quieran, de alguna forma en el Marketplace lo podríamos cargar. Todo va a depender de alguna forma de la variante que ustedes tengan o necesiten. Como les digo, no hay una regla, no hay una norma. Todo va a depender de los datos y qué es lo que tú quieras de alguna u otra forma administrar. Ahí está. Si te das cuenta, él te hace ahí como una especie de rango. Me dice que se importó correctamente. Y fíjate que me trae ya el elemento ahí disponible. Ahí está. Si traigo el elemento, ojo, tengo acá seleccionado, voy a marcar fuera, traigo la gráfica, ahí está. Lo puedo adaptar. Oye, ¿y qué es lo que tú quieres mostrar con esto? Quizá a lo mejor la cantidad de productos o el estado. Lancemos el estado, mira. De ahí me dice todo lo cerrado, todo lo cotizado y todo lo pendiente. Entonces, claramente, claro, esto me da alternativas de juego para quizá entregar otro tipo de configuraciones, otro tipo de variables, pero que de alguna manera yo tendría nada más que buscar para que de alguna forma yo pueda obtener ahí la información. Lo quiero en vertical, ahí está. Y de alguna forma, insisto, como tú lo quieras adaptar, lo quiero sin título. Listo, cerrado, cotizado, pendiente. Lo quiero mover. Oye, lo quiero achicar, lo quiero acomodar. Como tú quieras. No hay una regla, no hay una norma. Lo quiero mover. Oye, no me deja mover. Lo puedo mover, exportar, quitar, permitir, destacados. Oye, tómalo y muévelo. Ahí está. No, no me deja. Tendré algo bloqueado. Voy a vista. Oye, no, pero no está bloqueado. ¿Por qué no me deja moverlo? ¿Por qué no me deja ajustar? Ahí está tomado. Oye,
¿Qué es lo que tendría que hacer? Tengo datos, tengo título, tengo slicer. ¿Qué tengo incorrecto que de alguna forma no me deja mostrar esa configuración o no me deja arrastrar? Nada, es tener la consideración de que tengo que tomar desde el punto exacto para que de alguna forma él se pueda ir adaptando a la configuración. En la línea, ahí voy moviendo, voy agrandando, y si esto lo quiero de color transparente, el fondo, ahí está, mira cómo lo muestra, no te gusta, si te gusta, lo activo, y si quisiera la transparencia, le doy el color. Oye, sí o no, se ajusta, no se ajusta, ahí está, y yo puedo ir trabajando con las variantes que estime conveniente. Marketplace, bastantes elementos que yo de alguna manera puedo considerar, de alguna forma, si yo puedo administrar esa información, todo va a depender de la alternativa que ustedes técnicamente encuentren. Oye, siempre queda marcado uno, oye, no, no me sirve, los marco todos, me deja con el control, no me deja. Oye, ¿cómo lo adapto? Siempre recuerda que yo aquí debiese tener alguna alternativa de poder seleccionar quizás ítems o de alguna manera alguna configuración que él permita desarrollar, o simplemente él siempre te deja escoger uno. Pero ojo, si yo tengo uno, ¿cómo podría administrar? Siempre marco uno, oye, quizás a lo mejor no me sirve esa alternativa, po. Siempre queda con uno. No lo puedo dejar en una configuración, exportar, permitir. Oye, pero ahí lo mostramos en un dato full. Ahí está. Pero ¿de qué manera esto lo muestra? Oye, siempre tengo el 100%. Todo va a depender de alguna manera de lo que tú tengas al disponible. Pendiente, cotizado, cerrado, control, control, y de alguna manera, claro, el slicer te obliga a un solo lugar y a la administración de los datos como tal. Recuerda que todo queda vinculado y no hay más que resolver que la forma en la cual tú vas a representar la información. ¿Dudas, chiquillos, con eso? Yo creo que ya con eso podríamos cerrar todas estas alternativas. Mañana veríamos el tema de los tooltips para ver ese resumen ampliado, pero con nuestras condiciones, y el tema de las métricas o asignaciones que quizás se podrían ahí ir construyendo según su necesidad. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que no les cuadre? ¿Algo que tengan duda que se les pueda imaginar con lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos ahí adaptar? ¿O está claro con lo que hemos mostrado hoy día de que, primero, claro, la información tiene que estar ahí lo más limpia posible? Claro. No, pero está perfecto, todo esto sí es un tema de diseño y lo demás es la información que hay que limpiar. Entonces, eso sí quería consultar, ¿se puede limpiar a través del mismo, como decía antes, se puede limpiar a través del mismo Power BI? Y eso no va a modificar el Excel, entonces así te puede trabajar más simple. Entonces, eso es lo que decía, que al agregar los datos al Excel, se trabajaba solamente en las columnas que estaban disponibles en el Power BI. Correcto. Y ahí podíamos limpiarla de una forma más fácil. Sí, pues recuerda que nosotros mirábamos en la hoja de datos, que quizás podríamos partir con eso mañana, de que de alguna forma si nosotros teníamos variantes como acentuaciones o regiones, claro, aquí va a ser en un inicio una pega entre comillas de chino, porque si yo tengo esa columna ahí y yo tendría que buscar quizás ese nombre, ahí está, yo debiese buscar todas esas palabras mal escritas y reemplazar. Entonces recuerda que en la capa de datos yo puedo manejar esa información y técnicamente editar de alguna forma esas columnas que vienen mal escritas. De alguna manera es necesario porque, pero ahí por ejemplo tengo un nombre y el cliente del nombre tiene un acento, entonces tendría que parametrizar a todos los personajes para que de alguna forma no me entreguen esa información de manera
incorrecta. Aquí yo tengo región y aquí yo podría hacer un clic derecho y decir que quiero reemplazar los valores. Entonces, claro, o sea, ¿cómo llego a técnicamente revisar esa configuración? ¿Cómo llego a generar ese símbolo? De alguna manera yo tendría que tomar todo eso que está ahí, clic derecho, reemplazar los valores y es lo que yo quiero buscar y es lo que yo técnicamente debo escribir. Araucanía. Entonces yo quiero buscar todo esto y lo quiero técnicamente reemplazar y lo voy a hacer. Ahí está. Entonces ahí lo arregló. O sea, si quisiera ahora región del Biobío, lo mismo, o la región metropolitana, o de alguna manera si quiero solamente cambiar, por ejemplo, la palabra región, lo podría hacer también de esa forma. Pero como te digo, esa pega inicial va a ser de chino, porque van a tener que sí o sí tener el modelo para de alguna manera esas palabras mal escritas cambiarlas por la palabra correcta y que cuando yo agregue más información en la base de datos él reemplace de inmediato po, y formaría parte siempre del 100% de la información. Ñuble, BioBio, por ejemplo, si marco, ahí me entrega la información, no me da otra forma de copiar el dato, ahí está, y decirle que técnicamente vamos a reemplazar los valores y que vamos a buscar, y eso va a ser técnicamente Ñuble, y me tendría que dar esa pega de ir técnicamente revisando cada alternativa para que de alguna manera yo pueda limpiar esto y empezar a trabajar. Como te digo, si yo traigo esta información y lo que busco es de alguna u otra forma adaptar todo, haciendo esto una vez, pero tendría que ir paso a paso resolviendo, todo lo que se cargue de alguna u otra manera quedaría ya técnicamente resuelto. O sea, va a quedar y va a ser siempre parte del 100% de los valores. Entonces, ajustando, como les decía, haciendo la pega solo una vez, él debiese ser capaz de adaptar todo lo nuevo que venga y tomar estas mismas variantes porque están siendo aplicados todos esos pasos en nuestra La raíz va a configuración. ser el mismo nombre del Excel, entonces lo va a tomar como el mismo dato y lo va a anotar con el nombre. Exactamente, va a reconocer el dato con error porque exacto lo entrega siempre igual, pues no es que te cambie el acento ni la ñ, o sea, siempre te va a entregar lo mismo. Y de alguna Claro. manera ver de qué manera adaptamos las comunas, lo mismo, por ejemplo, ahí Concepción, Maipú, o sea, esa pega de alguna forma habría que hacerla sí o sí si es que yo quisiera entregar un reporte bajo ese estado, porque de alguna manera, como ustedes decían, oye, ¿sabes qué? Esta columna BIN no me sirve de nada, a lo mejor la podría ocultar, la podría quitar o mover, o no sé, lo que se te ocurra de alguna manera o rellenar con alguna variante para que de alguna forma, si yo tuviese algún error, que él automáticamente lo reemplace, como traen esas columnas quizás divisibles, dejarlas en cero o de alguna manera adaptar esa configuración para poder resolver en el Power BI, para que tú cada vez que cargues de manera adicional, él técnicamente pueda traer la información ya lista. Pues. Una vez que yo cambié, ajusté, técnicamente la información ya aparece de manera correcta y todo lo que él cargue nuevamente ya va a venir técnicamente en el formato correcto. Todo se va a adaptar y todo se va a cargar en la configuración. ¿Cómo está claro? ¿Súper claro? Sí, Súper claro. ahí lo mencionaba. Súper. Reporte versión 1. Ya, pues, chiquillos, con eso cerramos el día de hoy. A ver si llegamos a lo mismo para partir mañana todos con la misma data. Insisto, esta pega yo creo que va a ser de ustedes darle una vuelta, porque ahí, mira, no sé qué significará carreta, no sé qué significará esa palabra, de alguna manera en los comentarios. Pero claro, todo, cañería ya, ¿viste? Entonces, ante eso, claro, hay que buscar ahí la alternativa y quizás cómo trabajar las fechas. Hay que buscar de alguna manera, como ustedes dicen, oye, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿De qué forma? ¿Qué columnas me sirven? Cosas de ir buscando cuáles son quizás la gráfica y los elementos que más se pueden para nosotros ser de utilidad, que es lo que técnicamente estamos buscando ¿Las poner. fechas sería mejor trabajarlas con números o con palabras? Nosotros aquí tenemos la alternativa de transformar, o sea, si quisiera de alguna manera ajustar estas variantes,
no tengo problema. De alguna manera, fíjate cómo es la entrega cuando yo quiero filtrar, entonces es como la cara nomás, nada más, pero de fondo siempre va a ser día a día, mes a mes, año, con las variantes internas. La presentación puede cambiar, pero él internamente siempre reconoce el dato como un estándar, con esa variante de tipo texto. Recuerda que aquí nosotros teníamos una opción de como activar las alternativas que tiene cada una de las columnas, como la gráfica, la perfección de los datos, pero que de alguna manera no sería nada más que un tema estadístico de lo que yo de alguna u otra forma quisiera técnicamente Es el poder compresor y el otro director, no. revisar, claro. Entonces yo ahí podría quizás validar quizás el formato de los datos. Fíjate que cada una te muestra ahí una fecha, fíjate que te muestra el monito cuando yo estoy editando. Pero fíjate que internamente, claro, la presentación tiene ahí la palabra, pero en la interna siempre sigue siendo ahí una fecha y aquí cambia porque es fecha y hora, que te entrega, por ejemplo, el detalle de esa configuración. ¿Ya? Pero son cosas que de alguna manera se pueden adaptar y que yo de alguna manera lo podría parametrizar y revisar y ver el tipo de datos, ver lo que busco de alguna manera, si quisiera hacer algún ajuste o quizá mostrar quizá el tipo de datos o alguna definición, todo se podría resolver bajo el entorno de edición de la consulta en nuestra solución de Power BI. ¿Ya? Sí, profe, perfecto. El Arjuli tenía una consulta, ¿Ya? pero con respecto a... Profe, porque no le he enviado la prueba, pero Ah, me voy a mañana. conectar acá rapidito, porque Súper. tengo una duda Ah, con... ya. Veámosla si quieres. Veámosla, sí. Ya, denme un segundito. Yo ya recibí la de Robert que ya me la envió. Veamos la duda que tiene con la prueba, a ver qué es lo que ocurre. Claro, Voy lo a, que a mí voy me a falta es dejar. una sola cosita. Ok, ok, Déjenme conectarme ok. Voy a dejar de para proyectar. Listo. Ahí la admitimos. Listo, Julie. Claro, porque tengo una duda en el último ejercicio donde debemos implementar la función sí para que permita aplicar el descuento de un 3% sobre el monto del APP para las personas mayores que 50 años. Correcto. Entonces, Ya. claro, yo creo que, o sea, yo apliqué la fórmula, tenía una duda porque obviamente coloqué las que son menores que de cero. Pero Correcto. quisiera que me corrigiera acá si está bien o no. Ya. Vamos al FX. Ah, perfecto. Si la edad mayor a 50, si la edad es mayor a 50, va a aplicar un 3%, pero no veo el verdadero el monto. ¿Por qué dice monto peso ahí en el verdadero? Hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo. Ya, te lo Ah, validé. ya te entendí, ya. Muéstrame mejor la función ahí con doble clic. Eso es, por 3%. Sí, es correcto, está bien. ¿Está bien? Sí. Ahora, ese segundo sí estaría, en este caso, no es que esté mal implementado, la solución es correcta, pero me podría haber evitado el segundo sí con el falso, porque de alguna manera, si es mayor a 50, me entrega un porcentaje, si no, me da cero. Entonces, claro, Entonces, tú ajá, hiciste un segundo sí en el falso, pero de alguna manera claro, no nos afecta como solución. Es correcto de igual manera, ese es el resultado esperado. ya. O sea, igual puedo eliminar este segundo sí. Y claro, ahí te puede dar cero, por ejemplo, si tú quieres que sea cero. Y técnicamente te omites punto y coma, no, acá te dejó falso, ¿viste? Punto y coma, cero. Eso. Ah, ok. Ok. Ya. Súper bien. Ya, entonces se lo voy a mandar. Listo. Ya, muchas gracias. Eso era mi consulta. Súper, gracias, Yuri, que esté muy bien. Chiquillos, nos juntamos mañana entonces, si Dios quiere, ¿les parece? Ya, profe. Listo, que esté muy bien, Muy cuídense. bien.
Chao, chao. Comparto la grabación. Chao, chao.